Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos los que están escuchando y viendo este video. Hoy quiero hablar de los 100 años de la revista Amauta y de paso pues hacer algunas valoraciones sobre el marxismo de José Carlos Mariátegui, uno de los pensadores latinoamericanos más importantes del siglo XX. Para ello pues he redactado este texto que se titula El marxismo de Mariátegui y los 100 años de la revista Amauta, que también fue publicado en mi blog de El Espectador. Inicio con este epígrafe que dice: capitalismo o socialismo. Ese es el problema de nuestra época, dice Mariátegui en 1928, y recordemos que palabras similares dirá Sartre después en los años 60, cuando diga que no podríamos salir del marxismo si aún existe el capitalismo con todas sus estructuras y sus injusticias, ¿no? Entonces, recordemos que en 1926, en septiembre, apareció el primer número de la revista Amauta, creada por el pensador peruano José Carlos Mariátegui, uno de los intelectuales marxistas más creativos del siglo XX. El nombre de la revista pues, es un homenaje a los maestros, ¿no?, del imperio inca que educaban a la nobleza, solo que en el contexto en que Mariátegui lo usa, pues lo usa como un homenaje al incaísmo, dice él, pero en un sentido y en una sección que tiene que construirse, una sección nueva para un Perú nuevo, para una realidad global nueva, de acuerdo a las ambiciones pues, de la revolución socialista que acoge Mariátegui. La revista Mauta forma parte de la inmensa, heroica y original tarea que asumió Mariátegui tras su regreso de Europa en 1923, un continente al cual él había viajado en 1919, especialmente a Italia, tras la salida de su país. Y esa tarea consistía pues, en crear un socialismo peruano e indoamericano. Esa tarea, digamos de paso, sonaba extraña para los marxistas de manual, que pensaban que el socialismo solo era factible y posible en países con un capitalismo desarrollado, que hubiera completado además las etapas del desarrollo histórico que había tenido en Europa. Esto es, en sociedades que de acuerdo a la Tercera Internacional hubiesen atravesado el comunismo primitivo, la esclavitud, el feudalismo, y que se encontraran en un capitalismo con una gran burguesía desarrollada y con un gran proletariado también desarrollado. Pues bien, lo interesante de esto es que sin conocer al último Marx, el mismo Marx que le había escrito en una carta a Vera Zasulich en 1881 de que era posible construir el socialismo en Rusia partiendo de la obshchina de la comuna rural y de que no era necesario realmente pasar por las etapas del capitalismo que él había descrito para Inglaterra y para Occidente, y que era posible entonces partir de ahí. Entonces, sin conocer ese último Marx, Mariátegui llega a la misma conclusión de que es posible construir el socialismo en el Perú, es decir, un socialismo periférico en el Perú, partiendo también de la situación concreta del Perú, que consistía en ese momento pues, en la herencia y en la supervivencia de alguna de las herencias solidarias, asociativas, cooperativas, ¿no?, de las comunidades indígenas. Entonces, esto es un punto muy interesante de confluencia, ¿no?, entre Mariátegui y el último Marx. Entonces, digamos que Mariátegui no buscaba revivir el incaísmo, ni tampoco extender el comunismo indígena y sus formas sobrevivientes, cooperativas, asociacionistas, al resto del Perú. Él no pensaba en revivir una entidad sustancial o un pueblo sustancial, esencialista, virginal y puro. De hecho, él pensaba que eso ya no era posible, por supuesto, en el Perú, porque Perú pertenecía a la órbita de la cultura occidental y estaba atravesado por la cultura occidental. Para Mariátegui, Perú y las instituciones peruanas eran básicamente occidentales. Entonces, eso tiene que quedar claro, y así lo deja Mariátegui expresado en un texto programático de 1928, donde dice que su proyecto no significa en lo absoluto una romántica, estoy citando, y histórica tendencia de construcción o resurrección del socialismo incaico, que correspondió a condiciones históricas completamente superadas y de la cual solo quedan como factor aprovechable, esto es lo importante, factor aprovechable dentro de la técnica de producción perfectamente científica, es decir, capitalista, quedan aprovechables los hábitos de cooperación y socialismo de los campesinos indígenas. Entonces,
Aclara que el socialismo presupone la técnica, la ciencia, y no puede imponer el menor retroceso en la adquisición de las conquistas de la civilización moderna y la máxima y metódica aceleración de la incorporación de estas conquistas en la vida nacional. Así que debe quedar claro de que Mariátegui no le está apuntando a ningún identitarismo, ¿no?, extremo o fundamentalista. Es decir, no se lo puede clasificar dentro de esto que Santiago Castro Gómez llama pachamamistas o avialistas, sino que la construcción del socialismo en el Perú requiere acopiar, adaptar, importar, incorporar a la vida nacional, dice, los adelantos científico-técnicos, o sea, los progresos espirituales y materiales también de Occidente, que era la misma condición que ponía Marx para la realización del socialismo en la Rusia, ¿no?, del siglo XIX. Una Rusia que también había sido pensada por esos populistas, ¿no?, por Herzen, por Chernyshevsky, y que Marx llegó a conocer entonces esos debates, pero la situación entre la Rusia de finales del siglo XIX y la Perú de comienzos del XX que está empezando Mariátegui, pues son análogas, con una gran diferencia, y es que esa Rusia no era una Rusia colonial o colonizada, ¿no? Rusia nunca fue colonizada en ese sentido, no era producto de una historia, de unas grandes herencias coloniales, ¿no?, de larga duración, que yo llamo. Entonces, en eso se diferencia de la realidad histórica del Perú. Entonces, lo que Mariátegui fue, y lo que Mariátegui hizo primero, pues fue un análisis materialista de la realidad peruana, de su economía semifeudal, con la existencia de grandes gamonales latifundistas que, adornados con el liberalismo y arropados por un barniz jurídico, pues habían expropiado las tierras de los indígenas, pero que no habían dado el paso a la economía moderna tampoco, ni del libre trabajo ni del salario. Entonces, más bien, habían perpetuado formas de servidumbre indígena, formas de explotación de su trabajo, que no eran condescendientes tampoco con las exigencias de un capitalismo moderno. Entonces, eso fue lo que creó una economía colonial. Y por economía colonial, Mariátegui se refiere a una economía dependiente de los capitales extranjeros, sometidas al capitalismo extranjero transnacional, que para el caso del Perú primero había sido el capitalismo inglés y luego, gracias también a la comunicación intercontinental que favoreció el canal de Panamá, pues Perú había estrechado vínculos también con el capitalismo norteamericano. Entonces, digamos que antes de la teoría de la dependencia, esto es relevante, Mariátegui había mostrado cómo las burguesías latinoamericanas señoriales en el Perú no estaban interesadas en defender la nación, sino que eran cómplices de las burguesías metropolitanas y del capital extranjero. Como el último Marx, el Marx posterior a 1867 y el Marx que estudia la formación de comunidades, de relaciones comunitarias en otros continentes, en América, ¿no?, en Asia, en África, a través de los manuscritos etnográficos, por ejemplo, de Kowalewski o de las investigaciones de Morgan, pues digamos que al igual que ese Marx, Mariátegui se da cuenta de la existencia de un desarrollo desigual, ¿sí?, de que hay un capitalismo también periférico, que después se va a llamar un capitalismo dependiente, ¿no? Y todo eso es lo que aparece en su obra cumbre, Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que si alguien quiere estudiar cómo es que se aplica el método de la materialista, es decir, la concepción materialista de la historia, al análisis de las realidades concretas, de las formaciones sociales concretas, con sus especificidades, pues puede leer ese libro, que es un gran ejemplo y uno de los mejores ejemplos también de la bibliografía de la primera mitad del siglo XX, diría yo, que hace una aplicación del método materialista, de la concepción materialista de la historia para leer la realidad. Entonces, si el problema del indígena en el Perú era principalmente económico y si estaba atado al problema de la tierra, había que superar y liquidar las estructuras políticas de poder, como el gamonalismo. El gamonalismo era una estructura básicamente de poder, una especie de paraestado que se sustraía a la ley y que manipulaba, dice Mariátegui, al juez, a los curas, a los maestros, a las autoridades administrativas.
Y esa red de poder había que superarla, pero también había que superar la base económica de ese poder que era el latifundio, y superados estos dos elementos, pues se superaba la servidumbre, porque el latifundio era sinónimo de servidumbre. Y también implicaba una superación de la economía peruana, porque esa economía peruana también estaba en servidumbre, digámoslo así, respecto del capital y de las economías extranjeras, del gran capital. Por eso era necesario construir una voluntad nacional popular, una voluntad común, una hegemonía, digamos en los términos de Gramsci, para transformar la realidad peruana. Ello no implicaba asumir que ahora el indígena era el sujeto revolucionario de la historia que sustituía al proletariado o algo similar. No, simplemente exigía la articulación de las masas indígenas, campesinas, con los obreros, los intelectuales, los estudiantes, a través de los sindicatos, de la educación popular, y que animados por el mito del socialismo, pues se encaminaran de una forma heroica a construirlo. Era la aplicación de la idea también de Lenin de realizar alianzas, ¿no? Y en este proyecto político, entonces, el mito que Mariátegui había tomado del famoso libro Reflexiones sobre la violencia de George Sorel, ese mito operaba como una especie de pegante emocional, digamos, afectivo también, como un elan revolucionario que inspiraba, motivaba y se expresaba, ¿no?, en la praxis política misma. En verdad, en Mariátegui, el partido y el proletariado y el partido el proletario siguen siendo la vanguardia en la creación del socialismo peruano. Pero él comprendía que en un país donde las cuatro quintas partes de la población eran indígenas campesinas, pues no podía exigirse una emancipación si esas clases igual no estaban emancipadas también. Había que emancipar toda la sociedad peruana, más bien. En ese sentido el proyecto era universalista, ¿no? En Perú la superación de la servidumbre, la solución del problema del indio, la liberación nacional y la lucha contra el imperialismo, en fin, la construcción de un socialismo autóctono que aprovecha la tradición también, pero que también asume los logros modernos del capitalismo y la modernidad, como ya dijimos, era tan solo una etapa, dice Mariátegui, una etapa, una fase de la construcción de un socialismo cosmopolita, más allá de la crisis del capitalismo también y más allá de la civilización occidental. Crisis que en Europa por la época pues era patente, tal como lo mostraba Spengler en su libro La decadencia de Occidente, y tal como era respirable para todos, pues a partir del fin de la Gran Guerra, terminada en 1918, pues que había dejado destruida a Europa, de tal manera que recordemos que en esa época pues hay una gran crisis espiritual y se habla de la crisis misma de la modernidad y de la civilización europea. Sin embargo, Mariátegui vio una posibilidad en la Revolución Rusa que lo animó profundamente y vio más bien la época como un optimismo, ¿no?, con optimismo, a diferencia de ese marxismo de la derrota que fue el marxismo occidental, tal como ha mostrado Perry Anderson. Entonces, Mariátegui no fue un indigenista fundamentalista, pero tampoco fue un marxista eurocéntrico. Odiaba la borrachera del nacionalismo malentendido, el nacionalismo de vacas, ¿no?, del que hablaba Nietzsche, que rechazaba las ideas extranjeras, ¿no?, ese nacionalismo que rechazaba el pensamiento que llegaba de otras latitudes, lo cual era estúpido para Mariátegui, porque Mariátegui había entendido con Marx que la misma extensión del capitalismo, es decir, la unificación del mundo en la era del capital, pues también producía una extensión de las ideas, y esa extensión de las ideas generaba, por ejemplo, el enriquecimiento de las literaturas nacionales, pero no solamente de las literaturas nacionales, diríamos que de las filosofías, del pensamiento político, ¿no? Mariátegui decía que eso era como pretender poder prescindir de la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, tampoco era un europeo, un europeísta o eurocéntrico, pues porque Mariátegui entendía que si se había de crear un socialismo peruano, ese socialismo peruano tendría que ser auténtico, ¿no? Tendría que ser un socialismo que no fuera copia y que no fuera calco del socialismo europeo, entre otras cosas porque las especificidades históricas, tanto de Europa como de América, pues eran distintas, habían formaciones sociales también distintas. Entonces el socialismo peruano debía partir de la realidad concreta
de un análisis de sus clases sociales, las relaciones de producción, sus formas económicas semifeudales, su economía colonial subordinada al capital extranjero. Debía reconocer el grado de desarrollo, pero ante todo debía prestar atención a la cuestión cultural y al problema educativo, ¿no? La educación era un elemento fundamental para la revolución que tenía en la cabeza Mariátegui, y esto fue algo que entendió muy bien otro gran pensador peruano que hizo estudios al respecto, pues Augusto Salazar Bondi. Y entonces es en esta preocupación por la educación, por la cultura, eh, que Mariátegui pues acoge con determinación y acoge la importancia, ¿no?, que el historicismo marxista italiano y que, por ejemplo, Gramsci pues le había dado a la cultura. Se entendía que era necesaria pues una reforma también cultural y moral, y en ese proyecto pues había que educar a la sociedad, había que autoeducarse, y por eso las revistas, los periódicos eran importantes. Y a esto se debe también el gran cuidado, ¿no?, la gran atención que Mariátegui siempre prestó a la parte cultural, a las revistas, a la crítica literaria, a los movimientos ideológicos, a las corrientes filosóficas. Por eso decía que la revista Mauta cumplía ese proyecto de intercambio, de discusión de ideas, pero era una revista que tenía una apuesta clara, ¿no? Era el socialismo como, digamos, como el objeto de la reflexión, del estudio, del intercambio de ideas, ¿no? Dice que el objeto de la revista es el de plantear, esclarecer y conocer los problemas peruanos desde un punto de vista doctrinario y científicos. Pero aclara, de nuevo, consideramos que Perú está dentro del mundo, no es un Perú aislado o una mona en Sudamérica, sino Perú tiene que estar conectado a la realidad mundial, y esa realidad mundial pues es enriquecedora, y en esa realidad mundial es, es donde se va a transar el problema, a dar el problema, a solucionar el problema del socialismo, ¿no? Es donde se va a materializar ese socialismo. Ya decía Marx también que el régimen internacional del capitalismo se convertía en algo que no se podía soslayar al momento de pensar en una sociedad comunista, y mucho menos de crear un movimiento revolucionario a nivel global. La revista entonces duró 4 años, publicó 32 números y articuló la inteligencia latinoamericana. Ahí publicó gente de un gran calado intelectual como Jorge Luis Borges, por ejemplo, o Raúl Haya de la Torre. Y quiero agregar que era una revista que tenía un proyecto, era una revista que tenía sentido, no como las revistas actuales, que son revistas académicas que simplemente promueven y reproducen pues el paperfordismo, la producción serializada de papers, y de paso contribuyen también a la mercantilización burda del conocimiento. No, Amauta era una revista que tenía identidad, por decirlo así, que tenía una razón de ser, que tenía sentido. Bien, pasemos entonces ahora a hacer algunas consideraciones sobre el marxismo que yo llamo sui generis de Mariátegui, que califico como un marxismo vitalista, pero ya veremos por qué. Hay que decir que el de Mariátegui fue un marxismo original, ecléctico, pero sin el calado, digamos, teórico del marxismo, por ejemplo, de un Adorno, de un Lukács o de un Karl Korsch. Pero es un marxismo, el de Mariátegui, que rescata el ethos revolucionario y el pathos como motor de la praxis revolucionaria, y también que tiene una gran virtud, como ya mencionamos, y es que es un marxismo que se usa adecuadamente, ¿no?, el de Mariátegui, para el análisis de las realidades concretas, en este caso el de la realidad peruana. Con acierto también ha dicho Pablo Guadarrama, que el filósofo cubano, que Mariátegui no andaba en busca de tarjetas de entrada al reino de los filósofos, ni pretendió ser un filósofo, ni presentarse como filósofo, ni buscar un espacio, digamos, entre los filósofos, ¿no? Porque esa no era la preocupación realmente de Mariátegui. Mariátegui fue realmente un revolucionario, un intelectual autodidacta, ¿sí? Un animador también, un educador popular, en ese sentido. Y el hecho de que sea autodidacta tiene las ventajas de que uno se educa con
con los temas que a uno le interesan libremente elegidos, pero el problema también del autodidactismo puede ser el diletantismo, ¿no? Pero digamos que más allá de esto y de los problemas que pueda lo importante es que Mariátegui es un genio auténtico, digamos, alguien que tenía una gran capacidad de ver el mundo, de absorber, de detectar las tendencias de lo que estaba ocurriendo. Era como una especie de esponja que le permitía absorber lo que estaba pasando en la realidad mundial. Entonces, él llegó a aludir a un método llamado periodístico cinematográfico, y yo mirando un poco las fuentes y con el conocimiento que he tenido un poco de las filosofías vitalistas, me encontré que en la teoría del conocimiento de Henri Bergson aparece esta idea de que nuestra estructura del conocimiento es cinematográfica, en el sentido de que hay un devenir y realmente lo que nosotros hacemos, lo que la inteligencia hace, la inteligencia que fragmenta el devenir, lo que hace es tomar imágenes, escenas y luego las articula y las agrupa de tal manera que la misma percepción, ¿sí?, la misma descripción que hacemos de la realidad siempre actúa de esa manera, es decir, siempre juntamos partes, enlazamos partes, es como si tuviéramos un cinematógrafo interior que nos permite organizar perceptivamente la realidad que pasa. Dice Bergson, el mecanismo de nuestro conocimiento usual es la naturaleza cinematográfica. Entonces, dado ese conocimiento que tenía Mariátegui de Sorel y del mismo Bergson, es posible que de ahí haya sacado esta idea de que su método era periodístico cinematográfico. Creo que en esta capacidad de ver lo esencial, de articular las escenas, de hacer síntesis de los fenómenos, y esa síntesis la logra en los escritos. Los escritos de Mariátegui suelen ser escritos pues, periodísticos y por eso mismo son cortos, pero tienen una gran densidad. Entonces él aprendió una técnica de comunicar de una manera muy efectiva, muy sintética lo que veía y lo que analizaba, ¿no?, en el mundo. Creo que en eso consiste también parte de su genialidad. Por otro lado, el marxismo de Mariátegui abigarra elementos heteróclitos. Eso se debe al mencionado eclecticismo, visto de manera positiva. Y digo que visto de manera positiva porque hay un eclecticismo donde usted mezcla de manera desordenada elementos que pueden ser hasta contradictorios, mientras que hay un eclecticismo donde usted tiene algo que decir y puede tomar elementos que contribuyen o refuerzan aquello que uno quiere decir, ¿no? Entonces, ese es un eclecticismo positivo. Yo creo que ese fue el eclecticismo de Mariátegui. Él admiró a Sorel, por ejemplo, quien estuvo influido por Proudhon, Nietzsche, Bergson, por supuesto Marx, pero también tomó elementos de Benedetto Croce, tomó elementos de James, ¿no?, del pragmatismo, y tomó elementos de las filosofías de la vida de Simmel, por ejemplo. En fin, asumió contenidos de lo que en esa época se llamó irracionalismos, pero que yo prefiero llamar filosofías de la vida, ¿no? Y lo importante de esas filosofías de la vida es que esas filosofías de la vida pues también rescataron una dimensión humana sensible, rescataron el mundo de las pasiones, de las emociones, de la afectividad, si bien realizaron una crítica también a la razón, pero esas filosofías de la vida denunciaron el empobrecimiento humano, algo que también llegó a denunciar el marxismo con la alienación, por ejemplo, cuando denunciaba la alienación, por lo menos en el primer Marx. Entonces yo creo que eso es un plus, de hecho, en Mariátegui, porque ese énfasis que hizo Mariátegui en la afectividad, esas influencias que tuvo de las filosofías de la vida, de los mal llamados irracionalismos, realmente los llevó a comprender algo fundamental hoy, es la dimensión afectiva de la política. Y esa dimensión afectiva de la política es algo que discutimos hoy con la teoría afectiva, ¿no?, que es esta moda americana tal, pero más allá de eso es algo que tiene que pensarse realmente, pensar el papel de las emociones, de la afectividad en el populismo, por ejemplo, ¿no?, o en los fascismos, en las neoderechas, etc. Entonces, Mariátegui entendió, por ejemplo, que esas emociones, que ese patos heroico que está en el mito, por ejemplo, pueden funcionar tanto para el fascismo como en el caso de Mussolini, que él conocía perfectamente esa realidad, pero también ese mismo patos, esa misma afectividad, podían convertirse y retraducirse, como para decirlo con Spinoza, en pasiones alegres, ¿no?, en emociones alegres, en una afectividad que impulsara el movimiento revolucionario.
que impulsara el socialismo, y así lo entendió él. Yo creo que todo eso queda recogido ahí en esta idea de que el mito es ese pegante emocional, ¿sí? Que se expresa en, en la praxis política. Entonces, ese reconocimiento de la dimensión afectiva y esa incorporación de elementos de las filosofías de la vida, y especialmente la gran presencia de Sorel, es lo que me lleva a mí a decir que el marxismo de Mariátegui fue un marxismo vitalista. También me parece importante, también, al hablar de las fuentes marxistas de Mariátegui, pues no hacer una sobrevaloración de la posible influencia, ¿no? de Gramsci. Uno mira los escritos de Mariátegui y no hay como citas directas de Gramsci, textos de Gramsci o algo así, hay alusiones, lo menciona, pero realmente parece que no hay no hubo una lectura, pero no hubo una lectura juiciosa de la obra de Gramsci por una sencilla razón, y es que Gramsci no había escrito una obra, es que la obra fundamental de Gramsci la empieza a escribir después de 1926, los cuadernos de la cárcel, cuando justamente pues está preso en la cárcel. Y para esa época, en 1926, pues Mariátegui ya estaba en el Perú. Mariátegui regresó al Perú en 1923. De tal manera que lo que se presenta ahí, algunas ideas muy parecidas, muy análogas, digamos, entre Mariátegui y Gramsci, es como lo que yo llamo un pensamiento convergente, ¿no? Un pensamiento convergente donde desde distintas posiciones, realidades, a veces intereses, se llegan o intereses similares, pero sí, se llegan a ideas que se comparten, que son muy parecidas. Entonces hubo un pensamiento convergente ahí entre Gramsci y Mariátegui, pero no se puede atribuir el pensamiento de Mariátegui, no se puede pensar que el pensamiento de Mariátegui es como un producto del pensamiento de Gramsci, porque eso es anacrónico. Ni Gramsci lo había plasmado todavía, y además el pensamiento de Gramsci se empieza a conocer mucho tiempo después, en Occidente, de hecho, después de 1945. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, todo esto es lo que hace Mariátegui, justamente esa capacidad creativa, pues un pensador, digamos, un pensador original, que entendió la dimensión abierta y crítica del marxismo y que no repitió, por ejemplo, la cantinela de que había una filosofía de la historia o un determinismo en Marx. Mariátegui sabía que no había un determinismo en Marx ni una filosofía de la historia en Marx. Lo dice claramente en su libro La defensa del marxismo. Y esto es muy interesante porque Marx, si bien en el primer Marx, y Engels sí mantuvo esa posición toda la vida, pero si bien en el primer Marx aparece esa filosofía de la historia, sabemos que en el último Marx, cuando empieza a estudiar otras culturas, Marx supera ya, por lo menos desde 1877, supera ese eurocentrismo, y él mismo alude y le contesta a Vera Zasulich, como mencioné, que no había en él una filosofía de la historia, una interpretación general de una ciencia de la historia suprahistórica, ¿no? Que justamente eliminaba la agencia del proletariado. Entonces el último Marx realmente abandona su eurocentrismo, sus filosofías de la historia y, digamos, su determinismo histórico, y eso fue algo que entendió Mariátegui. Entonces en eso también consiste la grandeza de la obra de Mariátegui. Y bueno, muchas gracias por su atención. En el texto del espectador están las referencias bibliográficas para que profundicen algunas cuestiones si les queda resonando. Buenas tardes.